Buenos días, no necesito presentación porque ya me conocen, me llamo Lázaro, soy de Cuba y el tema que nos ha tocado, bueno, es la identificación de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de valor. Es un tema que ya hemos tocado en algunos momentos a la hora de rotar por las mesas, la cuestión de las emisiones que tiene mucho que ver con la mitigación y a modo de conclusión anticipada pudiéramos decir que poco de mitigación se ha hecho en cada uno de los trabajos que hemos venido valorando en cada una de las exposiciones, en cada una de las cadenas de valor. Y es por eso, bueno, que no ven gran cantidad de tarjeticas en nuestra mesa de trabajo. La mesa estuvo integrada por Margarita, Lázaro, Lorena, Taido y bueno, otra Lorena. Algo muy curioso, yo era el único cubano y todos los demás eran ecuatorianos en esta mesa. Nada, bien. Entonces teníamos como objetivo, o sea, teníamos un cuadro como todos ustedes tuvieron en la mesa. En las columnas teníamos alrededor de 5 preguntas y esto debíamos complementarlo en 2 preguntas más en fila. La primera pregunta por columna era ¿cuáles eran las emisiones por eslabón? Y de esto teníamos que decir cuáles son los elementos claves, los avances y los impactos y qué iba faltando. La otra pregunta estaba relacionada con la relevancia de las emisiones para la cadena de valor y de igual manera teníamos que decir cuáles eran los elementos claves y cuáles eran los elementos que estaban faltando. La tercera pregunta estaba relacionada con las medidas posicionadas en un mercado de carbono y también teníamos que decir para cada intervención cuáles son los elementos claves y qué era lo que estaba faltando. La cuarta pregunta estaba relacionada con qué metodologías existían para identificar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Igual manera, cuáles son los elementos claves o importantes y qué era lo que venía faltando. Y la quinta pregunta estaba relacionada cómo y quién realizaban estas mediciones o identificaciones de gases de efecto invernadero y de igual teníamos que identificar cuáles son los avances que habían existido y cuáles son lo que faltaba. Entonces, acá tenemos identificada cada una de las cadenas de valor. O sea, comenzábamos con el banano bien en su exposición. No tenía muy bien identificadas las acciones relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero. Algo muy particular que sí tenía, que ellos habían valorado mediciones en otros eslabones de la cadena o algunas estimaciones, sobre todo a la hora de lavar el banano. Ahora, por tanto, identificamos en cada una de las cadenas que se presentaron que los escasos o los pocos trabajos que se realizaron en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero estaban concentrados en el eslabón primario. O sea, en el resto de los eslabones pues no había trabajo al respecto, aunque, vuelvo y repito, y no es matraca mía como decimos los cubanos, en la cadena del banano sí se comentaba otras estimaciones o al menos alguna visión o alguna intención de trabajo en otros elementos de la cadena. Por tanto, en cuanto a la hora de decir cuáles eran los elementos que faltaban en esta pregunta de emisiones, tendríamos que decir que en todos los elementos de la cadena pues faltaba la determinación de estas emisiones. Y pudiéramos también decir que incluso hasta en el eslabón primario, a pesar de que se habían hecho algunas acciones en algunas de las cadenas, pues también carecía de este tipo de trabajo. Bueno, la relevancia de las emisiones en la cadena pues era muy sencillo, pues si no se había realmente evaluado emisiones en el resto de la cadena, pues evidentemente no hay resultado de relevancia en este sentido en cada uno de los aspectos evaluados. En cuanto a las medidas posicionadas en el mercado, esto ha sido algo también que solo en café se había hecho mención de que se había hecho intenciones de llevar café a un mercado valorando que era bajo en carbono, sin embargo ellos no encontraban mercado en este sentido, pero en el resto de la cadena pues para nada, pues eso ya falta. Claro, si no hay un trabajo antecedente, y es lo que discutíamos, si no tenemos realmente evaluaciones de cuánto estoy emitiendo, cuánto estoy dejando de emitir, pues no podemos encontrar un mercado. Y lo otro que también explicábamos en este sentido allá, aunque nosotros lleguemos a estimar, a contabilizar y poder decir, bueno, esto ha sido con bajo en carbono, pues si el mercado no está concientizado y si no comprende y entiende que lo que quienes nos certificó, o sea, es una garantía, pues tampoco vamos a encontrar mercado.
Vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Qué metodologías para identificar la fuente de gases de efecto invernadero existían? Esto es algo que también ya nosotros habíamos comentado en el resto de las mesas. Solo decirle que en los casos que se hicieron o se intentaron estimar determinadas emisiones, pues estaban hechas sobre la base de las metodologías del IPCC, tratando siempre con una intencionalidad de ajustarlo a las condiciones locales y muy concentrado, como dije anteriormente, al análisis del ciclo de vida del eslabón primario de la cadena. Esto es algo que también hemos abordado ya. Yo pienso que no necesito reiterar nuestro criterio y demás porque lo tenemos muy bien identificado y muy bien dicho. Habíamos sido determinado que a pesar de que en el eslabón primario, en algunas cadenas como es el caso del arroz, la leche, el café, se habían hecho algunas intenciones por la metodología del IPCC en el eslabón primario, pues estas intenciones que habían hecho estaban obligadas o pensamos que tenían que intencionarlas, si van a continuar el trabajo, ajustarlas a otros índices en el futuro, o sea, porque ellos habían hecho algunos ajustes con determinados índices para la metodología del IPCC. Sin embargo, consideramos, y es algo que también se había dicho aquí, que hay que seguir ajustando cada uno de esos índices a nuestras condiciones, a nuestros países, para poder tener un valor realmente, digamos, representativo de nuestras condiciones. Bueno, lo otro que nos quedaba entonces es cómo y quién realizaban estas mediciones. En los casos que presentaron, que habían hecho determinados trabajos, sobre todo en las cadenas primarias, habíamos identificado al CIAR de Colombia, que venía trabajando en esto, y el compañero en la cadena de arroz lo había mencionado, el Ministerio de Ambiente para el caso de la cadena del café, y en el caso de la cadena de la leche, pues habíamos identificado al CISMA, o sea, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Estos han sido los organismos que hemos identificado como los que están llevando a cabo todo el protagonismo, porque está bien claro que es solo un grupo, que es todo un grupo de trabajo de instituciones lo que se estaba moviendo alrededor de las acciones que se desarrollaron en las cadenas para poder estimar al menos las emisiones. Y bueno, estos son los institutos que fuimos nosotros identificando. Bueno, a modo de resumen, todo esto es lo que nosotros habíamos valorado, decirles que esto es un elemento de emisiones, o sea, y ya lo habíamos dicho, que necesita, o sea, darle un mayor impulso en este trabajo de cadenas de valor y sobre todo, lo que ya habíamos dicho, consideramos que el tema metodología es muy importante, el tema de poder ajustar cada uno de estos índices, de estas metodologías a las condiciones, o sea, validar estas metodologías en nuestras condiciones es algo que también resultaría importante, y buscar siempre el intercambio entre las instituciones que al menos son las responsables de llevar a cabo estas estimaciones en los países, porque si está bien identificados quienes las realizan, pues sí, no está claro y falta la integración o el intercambio entre estas instituciones a la hora de realizar este trabajo.